Un niño rompe accidentalmente el vidrio de la ventana de su casa y al escuchar el ruido todos corren hacia el niño, hacia ver qué pasó, ¿no? El padre llega, mira el vidrio en el suelo y ve al niño asustado con lágrimas en los ojos. Asustado el niño porque quebró el vidrio. El niño piensa, ahora me van a echar, ya no me van a querer. ¿Qué va a suceder? Rompí el vidrio. Pero el padre no corre primero hacia el vidrio, sino el padre corre hacia el niño, ¿verdad? Le revisa, limpia sus heridas y le dice, el vidrio se puede reparar, hijo, pero tú eres mi hijo. Esa es una buena actitud, ¿no? Donde no quedan, el niño se sintió en confianza a pesar de lo que había pasado. Solo que hay padres que pueden romper el corazón de sus hijos, tal vez, ¿no? O a veces lo rompemos sin querer. Muchas personas viven como ese niño, tal vez con el corazón roto, con heridas del pasado, con rechazo, culpa, vergüenza, tal vez, decisiones, y eso le lleva a tomar decisiones equivocadas en su vida por algún trauma que queda en él, ¿no? Tiene miedo, tiene temor, no sé qué sé yo. Pero él piensa que Dios, pero esos rechazos piensan que Dios solo viene, tal vez, piensan en Dios y piensan que Dios también viene a hacer eso que aquel padre dejó frustrado al hijo. Piensan que solamente viene a reclamar, que solo viene a hacer daño como si fuera un vidrio roto. Al recordarles lo que hicieron o lo que otros hicieron con ellos, piensan esto. Pero el Evangelio, hermanos, y es aquí donde quiero llevarlos. El Evangelio de Cristo nos muestra algo más glorioso. Dios no ignora el pecado, pero en Cristo viene a rescatar al pecador, aquel del vidrio roto, aquel que pasó por cosas heridas en su pasado. No minimiza las heridas, pero trae redención a esas heridas. No solo arregla lo externo, sana lo profundo del corazón, Dios. Jefté, esta es una historia. Hoy, hermanos, vamos a leer, no vamos a leer, siempre comenzamos leyendo la escritura, si se fijan. Pero hoy vamos a leer porción por porción. ¿Por qué? Porque se va a perder el hilo. Si le damos lectura no vamos a ver dónde estamos o qué. Mejor voy a leer cada pedazo trazado. Vamos a darle el punto y el pedazo trazado para comprenderlo. Entonces, esto habla de la historia de Jefté. Este capítulo 11 y 12 al 15. O al 7 y al 15. Pero Jefté fue como alguien marcado por el vidrio roto de su historia. A la historia que le estoy contando ahorita. Rechazado por su familia, echado de su casa, usado por un pueblo necesitado, pero todavía cargando heridas internas en su corazón. Y esto es lo que vamos a ver ahorita. Dios lo usó, sin embargo, Dios lo usó, sí, pero su historia también nos muestra que el pueblo necesitaba más que un libertador fuerte. Necesitaba a un Salvador perfecto. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde miramos a Cristo. Él no vino solo a reparar las ventanas rotas, vino a salvar hijos quebrados, como tú y como yo. No vino a usar nuestras heridas para después dejarnos igual. Él vino para llenarnos o llevarnos de las heridas humanas a la redención eterna. Eso es lo que vino a hacer Él. De las heridas humanas a la redención eterna. No se pierda eso de vista, porque a eso vino Cristo. Y esto es lo que vamos a estar exponiendo el día de hoy. Con esta imagen en mente, hermanos, entremos a la vida de Jefté. Un hombre herido que fue usado por Dios, como ya les comenté, pero esta historia nos apunta a nuestra necesidad más grande, a Jesucristo, a ese Redentor que nos sanará por completo. Bien. Dicho esto, hermanos, pues yo también tengo aquí, yo no sé qué prefiere usted que le lea hoy, Reina Valera, o tengo aquí Biblia de las Américas, como bien dijo el pastor Ges, las exposiciones para claridad, para quitarle vosotros, el habéis, el estéis, todo eso que se traba la lengua a veces. Pero bueno, permítame leerle en Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer del capítulo 11, vamos a leer primero del 1 al 3. Y dice, Jefté el Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté
y le dijeron: no tendrás heredad de la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres indignos, se juntaron con Jefté y salían con él. Que el Señor el juez juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Bien, aquí tenemos el versículo de 1 al 3. Nuevamente el nombre del título: de las heridas a la redención. De las heridas humanas a la redención en Cristo. A manera de introducción, hermanos, resaltaremos quién era Jefté como historia, como contexto. Jefté, como lo bien vimos en estos 3 versículos, Jefté era hijo de una ramera, concubina o extranjera. Esto significaba en ese tiempo una clase inferior de matrimonio frecuente allá en el oriente. No eran aceptados, pues, ¿verdad? Era difícil. Entonces, esto le trajo consecuencias a Jefté en su vida. Pero sea cual sea el deshonor en cuanto a su nacimiento, su carácter noble y enérgico pronto lo hicieron persona de importancia a Jefté. Su padre pertenecía a la tribu de Manasés. Si usted gusta corroborar esto, no lo voy a ver ahorita, pero le puedo dar la cita para que la apunte. Primera de Crónicas 7, 14 al 17 habla de esto. Y aquí en el versículo 2 del capítulo 11 dice el versículo 2: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Ahí está el rechazo hacia este hombre, ¿no? Tú no eres. Ahí está la herida que cargaba a él. Una de las heridas, ¿no?, que está registrando aquí este pasaje. Entonces, no heredarás, la Reina Valera dice, no heredarás en la casa de nuestro padre. Entonces, como había hijos de la otra esposa legítima, el hijo de matrimonio secundario pues no tenía derecho ni parte en este asunto. Así que le empiezan a reclamar y a echar de su casa, ¿no? Entonces los hermanos de Jefté le dieron un trato rudo y violento, lo echaron de su hogar. Por consecuencia, Jefté habitó en la tierra de Tob, al norte de Galad, donde ya les comuniqué ahorita, y esto estaba más allá de la frontera del territorio hebreo. Esto lo puede corroborar usted en 2 de Samuel 10, 6 al 8. Así se juntaron con él hombres ociosos en su caminar. Cuando él fue echado, empezó a juntarse con personas indignas, dice aquí el versículo. Hombres atrevidos, desesperados, los cuales salían con él y le seguían ya a él como jefe militar. Tuvo algo en su carácter, ¿no?, que le hizo este jefe. Ellos llevaban una vida de saqueos, viviendo las frecuentes excursiones entre los amonitas y otras gentes vecinas, pero hacían saqueos, hacían cosas que no eran dignas, pues, de honra, ¿no? La manera de vivir de Jefté era similar a la de David. Cuando se fue, ¿se acuerda cómo vivía David? Cuando oficialmente David tiene que ser muerto, ¿no?, por órdenes del rey. Y ahí tienes a este hombre huyendo. Así huía este hombre porque era un bandido, se juntaba con gentes pues que no. Entonces, vivía él huyendo del rey, huyendo de la respuesta de la justicia. Por eso el título, hermanos, de las heridas a la redención. Dicho esto, pasemos a la idea central rápidamente que el autor maneja. Dios puede levantar a un libertador inesperado para salvar a su pueblo. Pero cuando el liderazgo humano está marcado por heridas, ambición, ignorancia espiritual y orgullo, la liberación queda mezclada con dolor, tragedia y división. ¿Sí? La liberación queda mezclada con eso. Por eso el pueblo necesitaba algo más que un líder fuerte, un líder inteligente. Todos necesitamos un líder conforme al corazón de Dios. ¿Sí? De manera que Jefté fue usado por Dios, pero no debe leerse simplemente como un héroe impecable. Sí lo usó el Señor, pero hubo cosas que también hizo mal, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Un hombre valiente, rechazado y luego buscado por necesidad. Y esto lo vamos a ver en el segundo punto. Vamos a leer Jueces 4 al 11. Después de cierto tiempo sucedió que los amonitas, ya vemos el contexto de Jefté, ahora vamos a ver qué está pasando. Después de cierto tiempo sucedió que los amonitas pelearon contra Israel, y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Ahí está la invitación. Entonces Jefté contestó a los ancianos de Galad: ¿no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues han venido a mí ahora cuando están en apuros?
Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Versículo 9, Jefté le respondió a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré yo el jefe de ustedes? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Jefté, un líder fuerte, en tiempos de un pueblo quebrado, y Dios levanta a un rechazado para librar al pueblo. Dios levanta a uno que fue rechazado, ahora para librar al pueblo. Entonces, hay una pregunta aquí inicial. Yo no sé cómo se sienta usted, pero ¿cuántos servidores del Señor se han sentido rechazados? Porque humanamente son despreciados por su pasado, tal vez. Podría ser. Jefté era valiente, pero cargaba con el rechazo de su familia. Y él no tenía ni culpa porque había nacido sin... Él no escogió el padre o madre, ciertamente. Y por ello fue echado. Fue expulsado, desheredado, empujado a vivir lejos. Sin embargo, cuando llegó la crisis, los ancianos de Galaad lo buscaron y le pidieron que fuera su rescatador. El rechazo humano, hermanos, no cancela la utilidad de una persona en las manos de Dios. Esto se puede ver claramente. Los ancianos de Israel le piden que Jefté sea su líder, su comandante de guerra, y Jefté le pone una condición. Vimos el versículo ahorita, ¿verdad? Negocia su liderazgo porque conoce la inestabilidad del corazón humano, tal vez. Y él es el hombre que busca la victoria en Dios, no para él mismo. Ciertamente Dios había puesto en él un corazón de servicio. Y era genuino su manera de trabajar para Dios, su servicio. Pero ellos no comprendían el corazón del servidor de Dios. Ellos solamente pensaban en otra cosa. Pero Dios puede usar historias rotas, hermanos. Historias rotas, historias heridas del pasado o personas. Pero Él mueve el corazón del hombre. Y de hecho, pues humanamente todos traemos pecado, ¿verdad? Sabemos. Pero hay unos que pueden mostrar más heridas. El pueblo lo eligió como su protector, aunque no era bien visto por su contexto principal, su hijo de una ramera, pues no era bien visto. Pero veamos cómo le fue a Jefté en nuestra siguiente escena. Escena número 2, versículos del 11, 12 al 28. El líder sabio busca la paz antes de tomar la espada. Y veamos qué hizo Jefté en este contexto. Versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey. Aquí tenemos la acción que hizo ya actuando como jefe, ¿no? Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran: ¿qué hay entre usted y yo que ha venido a mí para pelear contra mi tierra? El rey de los amonitas dijo a los mensajeros de Jefté: porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto desde Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Por tanto, devuélvanla ahora en paz. Pero Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas, porque cuando subieron de Egipto, Israel pasó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió... ¿Me salté uno, verdad? Sí. Sí, a ver, voy a leer desde el 14 otra vez. Pero Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas, 15, que le dijeron: así dice Jefté: Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los amonitas, porque cuando subieron de Egipto, Israel pasó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciéndole: permítanos, le rogamos, pasar por su tierra. Aquí tenemos la circunstancia, ¿verdad? Pero el rey de Edom no lo escuchó. También enviaron mensajeros al rey de Moab, pero él no consintió. Así que Israel permaneció en Cades. Luego atravesaron el desierto y rodearon la tierra de Edom y de Moab. Llegaron al lado del oriental de la tierra de Moab y acamparon al otro lado del Arnón. Pero no entraron en el territorio de Moab porque el Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos,
rey de Hesbón, y le dijo a Israel: permítanos, le rogamos, pasar por su tierra a nuestro lugar. Pero Sehón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió pues Sehón a todo su pueblo y acampó en Jaasa y peleó contra Israel. El Señor Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa región, y poseyeron todo el territorio de los amorreos desde Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán, puesto que el Señor Dios de Israel expulsó a los amorreos de delante de su pueblo Israel. ¿Va usted a poseerla? ¿No posee usted lo que su Dios le ha dado para poseer? De modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios ha desposeído delante de nosotros, lo poseeremos. Ahora pues, ¿es usted mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso luchó él con Israel o acaso peleó contra ellos? Mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a las orillas del Arnón por 300 años, ¿por qué no les recuperó durante ese tiempo? Por tanto, yo no he pecado contra usted, pero usted me está haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor el juez juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. Hasta aquí, 28. Antes de pelear, Jefté envía mensajeros, ¿verdad? Como empezó el versículo. Presenta argumentos históricos, presenta argumentos legales, teológicos. No se lanza impulsivamente a la guerra contra ellos, pero sí les explica. Jefté les demuestra dominio de la historia del pueblo de Dios. La verdad debe de ser defendida con claridad, ciertamente. Es lo que está haciendo Jefté. No solo con fuerza, ¿verdad? Está argumentando lo que sucedió y por qué ahora están en guerra, ¿verdad? La guerra no fue la primera opción de Jefté. Él buscó una salida justa. Pero estos siguieron en su necedad, como bien vimos en los versículos. Entonces, hermanos, lo cierto es que la victoria de Israel descansa en lo que Dios les había dado. Ya les había dado a ellos. Y ellos fueron los necios, ¿no? Ahora, no era en ambición territorial. En los conflictos, el pueblo de Dios, hermanos, debe actuar con verdad, con la palabra de Dios, ¿verdad? Es como los cristianos y los creyentes debemos. Entonces, no toda batalla, hermanos, debe pelearse primero con fuerza, sino enfrentarse con la verdad de Dios. Y esto fue lo que hizo Jefté, como bien vemos en estos largos versículos, ¿verdad? Hermanos, pero nuestro contexto bíblico, en la actualidad, quiero llevarlos ahí a la actualidad. Jesús nos dejó el ejemplo supremo cuando estuvo entre nosotros de cómo manejarnos en estas cosas, ¿verdad? Jesús nos deja el ejemplo. Su misericordia debe ser la que nos debe mover a hacer su voluntad. Aun cuando veamos claramente lo que están haciendo mal para con nosotros, debemos primero ser pacientes y llevar las cosas a Dios. Actuar conforme a la verdad de Dios, ¿verdad? Y orar por esas personas, ciertamente. Y con esto vamos a pasar a nuestra siguiente escena. Escena número 3, versículos del 29 al 33. Título de este punto: la victoria viene del Señor, no de votos imprudentes. Porque aquí hubo una imprudencia ya de Jefté. De manera que la victoria viene del Señor, no de votos imprudentes. Jueces 11, 29 al 33. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces Jefté pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré como holocausto, Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Él ya tenía determinado. Y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades hasta Bel-Keramín.
Y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Ahí está la victoria de Jefté en esta guerra contra los amonitas. Pero la palabra dice que el Espíritu vino sobre Jefté antes de su voto. Escuche bien esto. Esto es importante. Dios ya había estado obrando antes de que Jefté prometiera algo externo. La gracia de Dios y la soberanía de Dios ya tenían determinado en su providencia entregarle a Jefté a los amonitas. Pero en su imprudencia se adelanta y hace un voto acelerado, externo, fuera de contexto se puede decir, y le ofrece a él como si él pudiera dominar por medio de ese voto a Dios, ¿verdad? Entonces, lo que podemos resaltar en estos versículos, hermanos, es que la presencia del Espíritu no precede al voto. Jefté parece querer asegurar con una promesa a lo que Dios ya había dado por gracia. Dios ya le había dado por gracia esta victoria. Y el voto revela una espiritualidad contaminada, por así decirlo, por ideas humanas o paganas o la ignorancia de la ley en aquel tiempo, ¿verdad? Nosotros no podemos manipular a Dios ni con votos ni con promesas, ciertamente. Es su gracia solamente. Hoy en día muchos creyentes hacen tratos con Dios desde el temor, hermanos, desde el temor. Señor, si haces esto, yo haré aquello. Si tú haces esto, entonces yo hago esto. Hermanos, como si nosotros pudiéramos manipular a Dios, y esto no es correcto. Esto le sucedió a Jefté, es una historia verídica. La obediencia, hermanos, no debe nacer de la negociación. La obediencia no debe nacer de la negociación, sino de la confianza. Dios no necesita ser comprado, debe ser creído y obedecido. No comprado, ni manipulado con votos. Se oye bonito, ¿verdad? Dios, si tú haces esto, yo hago esto. Pero no es correcto. Nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios en su gracia y en obediencia. Señor, lo que sea tu voluntad, ayúdame a determinar y en mi corazón saber qué deseas en tu voluntad. Pero no decirle, si haces esto, yo hago esto. Estoy condicionando a Dios. ¿Sí se fijan cómo está el asunto? Bien. Entonces, hermano, pasemos a nuestra siguiente y cuarta escena. Y si vamos rápido, no puedo meter porque son muchos que hay, pero sí quiero explicar poquito, punto por punto, ¿verdad? Escena número 4. Las palabras precipitadas pueden producir tragedias profundas. Jueces 11, 34 al 40. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, ¿quién salió? Su hija. Su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Al verla, él rasgó sus ropas y dijo, ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen. Porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo, Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho. Ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Y ella dijo a su padre, que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él le dijo, versículo 38, ve, y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por 2 meses. Al cabo de 2 meses, ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre, y se hizo costumbre en Israel, que de año a año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté, el Galadita. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? El voto precipitado de Jefté, ¿verdad? Fue la consecuencia que sucedió de esto. Su propia hija salió al encuentro. Él dijo que la primera que saliera, ¿verdad? Cuando Dios le da la victoria, hermanos, Él quiere contribuir a Dios, y el holocausto que salió primero a recibirla fue su propia hija, ¿verdad? Y aquí la victoria se convierte en lamento. Esa victoria que ya estaba celebrando por su mala decisión, por así decirlo, pues lo lleva
a esa tragedia. La alegría pública termina en dolor privado. ¿Qué podemos aprender de esta historia, hermanos? ¿Qué podemos aprender de esto que estamos viendo? Jefté gana una batalla, pero pierde lo más precioso de su casa. Su voto muestra celo religioso sin entendimiento suficiente, ciertamente. Su hija aparece como una figura de sumisión trágica y digna. Ella dice, pues el holocausto, tú lo prometiste, ya te dio la victoria, pues cumple. No le quedaba otra, ¿verdad? Jefté no celebra la tragedia, pero hay consecuencias de un liderazgo defectuoso en este caso. Se puede decir así. Entonces, con esto, hermanos, podemos nosotros aprender que no toda promesa religiosa honra a Dios. No toda promesa religiosa honra a Dios. Hay votos, palabras y decisiones que parecen espirituales, hermanos, pero pueden nacer de la ignorancia. Porque si nosotros supiéramos la doctrina de la soberanía y la gracia completamente de Dios, que Él es soberano y que por gracia es todo, no por lo que nosotros hacemos, comprenderíamos que no podemos manipular a Dios en ninguna forma ni hacer votos con Él. Y Jefté fue lo que hizo, ¿verdad? Entonces hay que afirmarnos en eso, hermanos. El creyente debe aprender a hablar delante de Dios con reverencia, verdad y sabiduría, no con manipulación humana, ¿no? Nuestro interior debe estar conectado siempre buscando la voluntad de Dios, pues. De hecho, la oración modelo la tenemos. Ustedes cuando oren, oren de esta manera. Jesús les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, pero hágase tu voluntad. Y ahí está la palabra, tu voluntad. No yo voy a hacer esto si tú haces esto, ¿verdad? Es nada más para llevarnos a comprender un poquito más profundo, hermanos. Nuestro interior debe estar conectado siempre buscando la voluntad de Dios. Pasemos a nuestra quinta escena. El enemigo externo puede ser derrotado mientras el corazón interno sigue dividido. Esto fue lo que le pasó a Jefté. Su corazón estaba todavía sin unas bases fundamentales, como lo que hizo erróneamente, pero sí Dios le entregó la victoria externa. Vamos a ver. Jueces 12, del 1 al 6. Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Aquí tenemos otra con Jefté, ¿verdad? Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo estábamos en gran lucha con los amonitas y cuando los llamé a ustedes, no me libraron de sus manos. Viendo pues que no me iban a librar, arriesgué mi vida y crucé contra los amonitas y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues han subido hoy a pelear contra mí? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Eran sus hermanos. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín porque estos decían, son fugitivos de Efraín, ustedes los galaditas en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán al lado de lo opuesto de Efraín. Cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía, déjenme cruzar, los hombres de Galaad le decían, ¿eres afrateo? Si él respondía no, entonces le decían, di pues la palabra Shibolet. Pero él decía Shibolet, no Shibolet, porque no podría pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano o lo mataban junto a los vados del Jordán. Y cayeron en aquella ocasión 42,000 de Efraín. Fíjese aquí el corazón de estos hombres no estaba sanado completamente en cuanto a los de Efraín con las acciones de Jefté, ¿verdad? Y él quería evitar, pero pues todo lo llevó a hacer eso. Entonces, hermanos, después de vencer a Amón, Jefté enfrenta a sus propios hermanos, a Efraín, a la tribu de Efraín. La guerra externa da paso a una guerra entre hermanos. El orgullo produce muerte dentro del mismo pueblo de Dios. Es lo que podemos ver aquí. Efraín reclama gloria, no servicio. Los celos convierten una victoria nacional en una crisis interna. Las palabras contra Galaad encienden la violencia. Ahora, ¿qué hacen los de Galaad? Usan una estrategia. La prueba de Shibolet
Shibolet, muestra hasta qué punto la identidad superficial se volvió instrumento de muerte. Fue una buena estrategia esto que hicieron, ciertamente, para identificar a la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque ellos tenían otro dialecto. O sea, ¿que eran hermanos? Eran hebreos, pero tenían otro dialecto que no podían pronunciar, esa de Shibolet, decían Sibolet. Y pues ahí que tenían la misma cara, la misma hablada y todo, pero en esa palabra identificaban quién era verdaderamente del pueblo de la tribu de Galat o la tribu de Efraín. Entonces, en el hebreo esa palabra no lo podían pronunciar, ¿verdad? De manera que por esa estrategia cayeron en aquella ocasión 42,000 de Efraín. Pero ¿cómo los identificaron, no? O sea, fueron astutos en esa parte. Y no fueron poquitos. ¿Cuánto tiempo se tardarían en preguntarles a cada uno de ellos? Estaba yo pensando en eso. Imaginen ustedes, 42,000. A ver, di Shibolet, a ver tú, pum, cran, le dan cuello, pum, porque los mataban. Dice que el río Nilo se llenó de sangre allí, o sea, bueno, no se llenó, no dice que se llenó, pero ahí mismo en el río Nilo. Imagine usted cómo quedó el río Nilo, ¿verdad? Bueno, hermano, las palabras Shibolet significa literalmente, y no importa el significado, sino la pronunciación para que lo usaron, ¿verdad? Pero se los hago saber, la palabra Shibolet significa literalmente espiga de grano. Según lo que investigué, o corriente de agua, es lo que le significa, espiga o corriente, o agua, ¿verdad? Pero esa palabra fue solo utilizada por el dialecto y pronunciación, no por el significado de ella, pues, ¿verdad? Para identificar. Entonces, con esto en mente, hermanos, vamos a pasar a nuestra última escena. Jefté señala la necesidad de un mejor libertador. Todos necesitamos esto. Y esto es lo más importante, ¿eh? Leamos Jueces 7 al 15. 12, 7 al 15. Jefté juzgó a Israel 6 años. Aquí ya tenemos la conclusión de los jueces, ¿verdad? Está Jefté, y hay entre él unos otros jueces que no hace mucha mención aquí, pero nada más los vamos a mencionar nada más como los que reinaron después de Jefté, y después vamos a pasar a lo que sigue del 13. Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté del Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galat. Después de Jefté juzgó a Israel Ibzán de Belén y tuvo 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó fuera de la familia y trajo de afuera 30 hijas para sus hijos. Él juzgó a Israel 7 años. Murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de Ibzán juzgó a Israel Elón, el Zabulonita, quien juzgó a Israel 10 años. Murió Elón, el Zabulonita, y fue sepultado en Najalón, en la tierra de Zabulón. Entonces Abdón, hijo de Hilel, el Piratonita, juzgó a Israel después de Elón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban en 70 asnos. Él juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, el Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Aquí tenemos el capítulo 12, del 7 al 15, nos muestra que la crisis no termina con la derrota de los enemigos externos. Escuche bien, la crisis desde aquel tiempo hasta este tiempo no termina con la derrota de enemigos externos. Nosotros podemos desgastarnos luchando humanamente con muchos, o muchos pueden desgastarse peleando humanamente con nosotros por una redención, por una salvación, por algo que creemos eternamente, no como todas las creencias que tenían antes, tantos dioses, tantos sacrificios, tantas cosas que había antes para poder llegar a la otra vida eterna, ¿verdad? Nosotros, hermanos, necesitamos a Cristo. Jefté juzgó 6 años y murió. Luego vinieron otros jueces menores que son mencionados en estos versículos también, pero la sucesión de líderes, hermanos, muestra que ninguno de los líderes resuelve definitivamente la condición espiritual de Israel, ¿verdad? Jefté fue útil, pero limitado. Israel necesitaba más que jueces temporales.
La frase final es que buscamos un rey, hermanos, escuche bien, buscamos un rey, un líder que la verdad se preocupe por sus ovejas y por su pueblo. Y lo más importante, que los lleve a la redención eterna. Si no, podemos pelear miles de guerras. Podemos pelear y desgastarnos totalmente en nuestras fuerzas, creyendo hacerlo mejor. La humanidad entera necesitamos de un pastor rey. Y solo Cristo es el que puede cumplir con estas expectativas. Cristo es el cumplimiento de esa necesidad. Rechazado por los suyos, levantado por Dios, vencedor no por sacrificios a otros, sino por entregarse a sí mismo. Decía el pastor Gess hace rato, citando Filipenses, ¿no? Donde nos habla que Él se despojó a sí mismo. Aunque no escatimó, o sea, es Dios, siempre fue Dios y siempre ha sido Dios, pero no usó su poder de Dios para entregarse, rechazado por todos, al igual que Jefté por sus hermanos. Jefté fue rechazado y luego buscado para salvar, pero el liderazgo terminó en dolor. Cristo también fue rechazado, pero vino a salvar perfectamente. Jefté hizo un voto que costó la vida o el futuro de su hija. Cristo hizo la voluntad del Padre entregando su propia vida por sus ovejas. No basta con tener un líder fuerte, necesitamos un Salvador verdadero. Jefté nos enseña que Dios puede dar victoria por medio de hombres imperfectos y quebrados, pero solo Cristo puede pastorear y salvar plenamente a un pueblo quebrado. Y con esto no estoy diciendo que no necesitamos pastores en las iglesias, Estoy hablando del pastor que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él es el pastor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, incluyendo los ancianos, pastores, maestros, obispos, los diáconos, los miembros, todos somos el cuerpo de Cristo y se necesita, pero necesitamos a ese Salvador. Necesitamos al pastor rey. La historia de Jefté, hermano, nos deja con un héroe perfecto, no con un héroe perfecto, sino con una pregunta. ¿Quién puede salvar al pueblo de Dios sin destruirlo en el proceso? ¿Quién? Entonces, hermanos, Jueces 11 y 12 nos deja delante de una realidad solemne. El pueblo de Dios necesitaba liberación eterna. Y todos en la humanidad necesitamos esa liberación eterna. Obviamente Dios fue usando todas estas historias que tenemos ya plasmadas desde Génesis a Apocalipsis para lograr este propósito. Y usa a su iglesia, usa a su pueblo, ¿verdad? A su pueblo y ahora a su iglesia. Pero también pero nunca vamos a poder humanamente morir por alguien y llevarlo a la eternidad. Nadie. Amón era un enemigo real, pero el pecado, el orgullo, la ignorancia espiritual y la división dentro de Israel revelan una esclavitud más profunda. Jefté pudo liberar a Israel, tuvo la victoria en un tiempo, pero no pudo sanar el corazón del pueblo ni redimir plenamente su propia casa, sino que la llevó a la tragedia. Esta historia nos apunta, hermanos, a una necesidad de un libertador, como bien lo dije. El Señor levanta instrumentos débiles y quebrados para mostrar que la gloria le pertenece solo a Él. Como enseña Efesios 1:11, Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y como afirma en 1 Corintios 1:27 y 29, dice que Dios escoge lo débil y lo menospreciado para que nadie se gloríe delante de Él. Pero Jefté también nos muestra que el hombre, aun cuando es usado por Dios, sigue necesitando redención, sigue necesitando dirección. El problema más profundo no está solamente fuera de nosotros, hermanos, sino dentro de nuestro corazón. Lo sabemos bien, todos conocen Jeremías, ¿verdad? 17:9. Declara que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Romanos 3:10 y 12 afirma que no hay justo ni aun uno. No hay nadie.
Por eso no necesitamos simplemente mejores circunstancias, mejores líderes o mejores estrategias. Necesitamos un nuevo corazón, una nueva vida, una salvación que solo Dios puede dar por medio de Jesucristo. La buena noticia del Evangelio, hermanos, es que Dios envió al verdadero libertador y Él ya vino hace 2026 años. Entonces, hermanos, Cristo fue rechazado por los suyos, como dice Juan 1:11, vino a salvar eficazmente a todos los que al Padre le dio o el Padre le va a dar. Eso dice Juan 1:11. Ahora Jesús declara en 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Hermano, yo no sé cómo está tu corazón con Dios, pero si tú vienes a Él, es porque el Padre ya puso ese espíritu y esa fe en ti que dice, sí, yo quiero creer en el Evangelio de Cristo. Y de esa manera tú te entregas tu vida a Él y Él te guía porque su espíritu nos mueve. Hermanos, a diferencia de Jefté, Cristo no necesitó ser redimido. Él es el Redentor. No sacrificó a otros para obtener victoria, sino que se entregó a sí mismo por sus ovejas. Como dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. En la cruz, hermanos, Jesús hizo lo que ningún juez de Israel pudo hacer. Estamos viendo el libro de Jueces. Todos estos, Jefté y todos ellos, Gedeón, los que pasaron, Débora, todos eran jueces de Israel. Dios mismo los puso. Pero, hermanos, nadie hizo lo que Jesús hizo. Entonces, Él satisfizo la justicia de Dios y venció al pecado, a la muerte y al diablo. Romanos 5, 6 y 8 enseña que Cristo murió por los impíos cuando aún éramos débiles. Segunda de Corintios 5, 21 declara que Dios hizo pecado por nosotros, aquel que no conoció pecado, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Esta es la esperanza, hermanos, central del Evangelio. No somos salvos por nuestros votos, por lo que nosotros hacemos con Dios. Yo hago esto y tú haces esto. Nada, eso no vale aquí. Una mala teología. No somos salvos por nuestros propios votos, obras, esfuerzos religiosos, sino por la obra perfecta de Cristo recibida por la fe. Por fe somos salvos. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso el creyente, hermanos, este pasaje le llama a descansar en la gracia soberana de Dios. Al creyente, descansa en eso. Descansa en que su voluntad va a ser hecha. Hagas lo que hagas. Pero sí nos manda a orar para que tú puedas hacer o nosotros podamos hacer su voluntad para hallar gracias con Él. No es en automático tampoco, pero su soberanía, lo que quiero decir es que no podemos torcerle la mano o cuestionar a Dios en lo que hace, ¿no? Se hará su voluntad. Pero ciertamente nos pide orar sin cesar. No pare de orar, porque entonces hallaremos gracia y oportuno socorro. Entonces, hermanos, ya no rechaces, no hagas negociación con Dios, pues, en cuanto a votos. Hay que aprender eso. Dice Efesios, lo acabo de comentar ahorita, pero se lo voy a decir más bien. Efesios 2, 8 al 10 nos recuerda que somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras, pero también que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso sí que no se nos pase. Porque, hermanos, a veces decimos, no, es que yo no hago obras porque pues Dios, y nos excusamos, ¿no? Y decimos, no, ok. Si estás en Cristo, entonces... en Cristo Jesús fuimos creados para buenas obras. Entonces de ahí vamos a hacer las obras de Dios, pero no nuestras fuerzas, sino que Él pone la voluntad de nuestro corazón. Y se ven esas obras, por sus frutos los conoceréis. Hermano, la iglesia debe mirar a Cristo como su verdadero rey y pastor, cuidar la unidad del cuerpo y abandonar el orgullo que divide el corazón o a la iglesia. Efesios 2, 14 al 16 enseña que Cristo derribó la pared de separación y reconcilió a su pueblo en un solo cuerpo mediante la cruz. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu, hermanos.
Al no creyente, ahora un consejo para el no creyente, si hay alguien que no ha entregado su corazón, este pasaje le llama a reconocer que su mayor problema no es solo lo que ocurre alrededor, sino su condición delante de Dios. Si vamos al libro de, se me pasó, Romanos 5:1, si no me equivoco, no lo plasmé aquí, pero se me vino a la mente, donde dice que Jesús nos reconcilia con Dios cuando éramos enemigos de Dios por la fe. ¿Cómo dice? Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente nosotros somos enemigos de Dios, hermanos, o éramos enemigos de Dios cuando no estábamos en Cristo. Y solamente en Cristo, por medio de la fe, nosotros somos reconciliados con Dios. Muchos dicen, mi amigo Diosito, mi Diosito, pero no saben que sin Cristo esta verdad no la tienen en su corazón. Por eso, si hay alguien aquí que no ha firmado su corazón con Cristo, afírmelo. Porque si no, hay una enemistad con Dios y dura es cosa caer en las manos de un Dios vivo. Cuando vaya a ser, ahorita todos, ahí sale el sol para todos, lluvia, calor, todo, vivimos parejos casi, hasta mejor viven los que no son cristianos, ¿no? Tal vez. Pero hermanos, llegará un día donde se manifestará esa enemistad de Dios y entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso el mensaje de hoy. Si no estás en Cristo, ve a Cristo. La Biblia enseña que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La respuesta no es intentar negociar con Dios, hermanos. Prometerle cambios superficiales a Dios o confiar en méritos personales para mover el corazón de Dios. La respuesta es arrepentirse y creer en Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer, arrepentirnos y creer en Jesucristo, porque en ninguno otro hay salvación. Necesitamos a Cristo en nuestra vida y corazón, el único que nos puede llevar de las heridas humanas a la redención eterna.